estas semanas, en estos años, en estos tiempos, particularmente hablando de la vida de los hombres, es muy importante que podamos encontrar lo que Dios ha diseñado para nosotros, porque la única manera de poder vivir la vida en libertad, la única manera de poder vivir como Dios nos diseñó que vivamos, es a través de conocer a Jesús. Y no solo conocer a Jesús, digámoslo de esta manera, no solo conocerlo en la historia, no solo conocerlo de manera lógica, pero conocer a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, de tal manera que tengamos la convicción y que tengamos la experiencia de la relación que Jesús ha decidido y está dispuesto a tener con nosotros cuando nosotros, a través de la fe, hacemos que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones, porque Dios nos ha llamado a tener comunión con Él. Y recuerde que este mundo va en reversa. Recuerde que este mundo, cuando el ser humano nace en vida para morir. Y ha venido de libertad a esclavitud. Ha venido de salud a enfermedad. El hombre viene de bendición a maldición. Pero en Cristo, en el reino de Dios, las cosas son diferentes. Porque estando malditos, ahora hemos sido bendecidos. Todo aquel que vive o ha vivido en maldición, en Cristo tiene la bendición. Porque Cristo nos ha redimido de toda maldición. Todo aquel que está en enfermedad o en situaciones difíciles en su cuerpo, viene a sanidad, a salud, a vida. Estábamos muertos y ahora estamos vivos en Cristo. Quizá algunos padecían escasez o pobreza, pero en Cristo Él nos llama a prosperidad. Así es que, siendo rechazados y avergonzados, ahora tenemos la aceptación y la gloria del Padre en Cristo Jesús. Así es que en Cristo las cosas son restauradas. En Cristo las cosas son hechas nuevas. Pero tenemos que empezar por entender que lo primero que debe suceder es una aceptación en el corazón de la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, para que entonces podamos experimentar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad y en nuestro cuerpo la gloria maravillosa de Cristo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, dice el Señor en su palabra, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero es muy importante que entendamos que entonces cuando venimos a Cristo y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, porque hemos entendido que estábamos perdidos y estábamos por nuestras injusticias condenados a morir y al infierno eterno, en Cristo Jesús hemos encontrado al único mediador entre Dios y los hombres. En Cristo Jesús hemos encontrado al único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús hemos encontrado que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el único camino al Padre. En Cristo Jesús hemos encontrado nuestro Señor y nuestro Salvador y hemos venido a Él y le hemos recibido, porque Él extiende continuamente una invitación a toda la humanidad. He aquí, estoy a la puerta y llamo, dice su palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y eso es lo que ha sucedido con nosotros. Que si tú y yo estamos en Cristo, abrimos nuestros corazones y decidimos recibir a Cristo porque estábamos perdidos y lo reconocimos. Y sabíamos que teníamos una eternidad sin Cristo. Eso era lo que merecíamos como pecadores. Pero gloria a Dios que Él nos llamó a entender que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es muy importante también que podamos entender que aunque este mundo va en reversa, nosotros podemos revertir eso sí y solo si conocemos a Jesús y conocemos lo que Él nos ha otorgado, concedido en su gracia y cómo Él nos ha liberado en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que dice la Escritura, el mismo Señor Jesús pronunció, Juan capítulo 8, versículos 30 en adelante.
permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que si pretendemos que lo que somos en nuestro ser, y voy a hacer una separación entre el espíritu y el alma, porque lo que hay en nuestro espíritu, para todo creyente nacido de nuevo, es una nueva creación, reconstruidos, recreados en la justicia y santidad de la verdad, un nuevo espíritu. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestra alma, que son los sentidos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos, y nuestro cuerpo, lo que somos físicamente, pueden aspirar a vivir en lo mejor de Dios, en la gloria de Cristo, cuando conocemos a Jesús, cuando permitimos que la palabra de Cristo armonice nuestra mente, nuestros corazones, y vivifique nuestros cuerpos por el poder de su Espíritu en nosotros. Y no hay otra manera de conocer a Cristo, porque todo esto tiene que ver con Cristo y se centra en Cristo. Pero sí, solo sí, a través de que el Espíritu de Dios nos revele a Jesús en su maravillosa y preciosa palabra. Solo el Espíritu Santo tiene la virtud de poder revelarnos la Escritura desde el Génesis y hasta Apocalipsis, para darnos a conocer a Jesucristo, a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Así es que acompáñenme a leer algunos versículos. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 39. Dice el Señor Jesucristo a los religiosos de aquella época: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, y solo sí, no hay manera de conocer a Jesús sino a través de la preciosa y maravillosa palabra. Recuerde que la palabra está disponible y lista para renovar nuestras mentes. Pero ¿cómo sucede una transformación en nuestras vidas? Porque Romanos capítulo 12 dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo es que opera y funciona esto? Bueno, es que la palabra, que es viva y eficaz, nos es revelada por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos revela a Cristo. Porque en Cristo, el misterio que estaba escondido, en Cristo que está la plenitud de la deidad, ahora nos es revelado en la palabra. ¿Y quién nos la revela? El Espíritu Santo. Pero es importante y depende de nosotros que pongamos la palabra una y otra vez, continuamente, delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestros oídos, delante de nuestros ojos, continuamente, una y otra vez, para que renueve nuestra mente y seamos convencidos en el corazón, que nuestro corazón esté lleno de la preciosa y maravillosa palabra de Cristo, para que Cristo nos sea revelado, y entonces seremos transformados en la misma imagen de Jesús, como lo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice: pero nosotros todos, a cara descubierta, sin velos, sin obstáculos, porque hemos sido totalmente perdonados, dice la Escritura, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Cuando nosotros venimos a la Escritura, cuando nosotros venimos a la palabra se convierte en un espejo que nos refleja a Cristo. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando somos creyentes nacidos de nuevo. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando sabemos que el Espíritu Santo es quien nos la debe revelar. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando nosotros estamos dispuestos a que no con nuestra mente, no con nuestro raciocinio, sino con la revelación del Espíritu Santo, nos sea revelado Cristo. Entonces podremos ver a Cristo y su gloria en la palabra, y entonces dice la Escritura, seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, como por su Espíritu Santo, dice el Señor, como por el Espíritu del Señor. Así es que es la palabra y el Espíritu Santo operando en nuestras vidas, pero depende de que nosotros permitamos al Espíritu, no a nuestro raciocinio, ni a nuestra capacidad, ni a nuestra virtud humana, pero permitamos que el Espíritu nos revele, y nosotros también permitamos que la palabra sea puesta. Es decir, nosotros debemos de venir al espejo de la palabra, para que la palabra entonces nos sea revelada. Así es que, si lo pudiéramos decir así, aunque no propiamente es algo, no es algo muy ortodoxo, o digamos que no es algo muy sano decirlo de esta forma,
Pero hay dos condiciones para que esto suceda, para que la imagen de Cristo empiece a manifestarse en nosotros. Y condiciones es la palabra que tenemos que tener mucho cuidado en cómo la manejamos, porque la ley nos condicionaba. No harás, no harás, no harás, no harás. Y nadie pudo cumplir la ley sino Cristo, que en él no se halló pecado, no hizo pecado y no conoció pecado. Él llevó al cumplimiento de la ley para que la ley ahora se cumpla en nosotros por causa de Cristo. No porque nosotros nos esforcemos para cumplirla, no porque nosotros observamos la ley para cumplirle nuestras justicias y nuestro esfuerzo, no, sino porque ahora Cristo mora en nosotros. El que cumplió la ley y la llevó a su término, mora en nosotros. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, de la ley de Moisés, porque ahora vivimos en la ley de Cristo, en la ley del Espíritu, en la ley de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia. Así es que necesitamos la palabra y necesitamos la revelación del Espíritu. Necesitamos la palabra. No es suficiente con que la tengamos doblada debajo de nuestro brazo o que la tengamos en el libro bien acomodada en una vitrina. Es importante que abramos la Escritura y el Espíritu de Dios nos puede revelar la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis a Jesucristo. Pero es importante que no solo entendamos y creamos correctamente y que estemos dispuestos a que el Espíritu Santo nos la revele. Siempre que vayamos a la palabra, digámosle al Espíritu Santo que mora en nosotros, al Espíritu de Cristo, porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pidámosle que nos revele la palabra y siempre que vengamos a la palabra, sepamos que el Espíritu de Dios está con nosotros, nunca se irá, nunca nos abandonará, dice la Escritura, pero Él es un caballero y Él respeta nuestras decisiones, así es que no pongamos a echar nuestro esfuerzo y nuestra virtud humana y nuestra cienciología, por decirlo así, o nuestra razón, sino permitamos que el Espíritu Santo nos revele la preciosa palabra y que nos revele a Cristo en la palabra. Porque así le complació a Dios avergonzar al mundo y a la sabiduría de este mundo a través de la locura de la predicación del Evangelio, a través de los débiles, a través de los que han aprendido a llegar al final de sí mismos para no usar ninguna virtud, pero la virtud del Espíritu y la virtud de la palabra que es viva y eficaz, que es poderosa. Dice la Biblia, dice la Escritura, que la palabra de Dios, la palabra de Cristo es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Preciosa y maravillosa es la palabra de Cristo. Dice Efesios capítulo 3, versículo 4, la cual, la palabra, la Biblia, leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Había un misterio que no había sido revelado, pero ahora a los creyentes nos ha sido revelado. Este misterio es Cristo y su obra terminada, completa y perfecta. Así que fuimos llamados a conocer el misterio de Cristo y a Cristo mismo a través del Evangelio, a través de la palabra. Segunda de Pedro 3:18, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a Él sea la gloria, ahora y por siempre. Así es que dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en el conocimiento. ¿Cómo podemos tener una relación personal con Cristo? A través de la palabra, a través de la Escritura, a través de la Biblia. No hay manera de hacerlo fuera de la Escritura, pero con el ingrediente importante e interesante, a través del Espíritu y la palabra en nosotros. No la palabra a secas, no el Espíritu a secas, pero el Espíritu revelándonos la palabra cuando nosotros tenemos comunión con la palabra, cuando nosotros no nos apartamos de la palabra, ni nos apartamos de entender que el Espíritu mora en nosotros, disponible, listo para revelarnos la palabra. Hemos insistido y seguiremos insistiendo una y otra vez. El Espíritu nunca se irá de nosotros. El Espíritu de Cristo nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Nuestro espíritu nuevo, que fue recreado en la justicia y santidad de la verdad, es uno perfecto con Cristo, con el Espíritu de Cristo. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Así es que somos uno. Y la promesa del Señor es, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. El Espíritu Santo es como las arras, la redención que Dios se apropió de nosotros, nos compró por el precio de la sangre de Cristo. Dice la Escritura en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20,
que ahora nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios porque fueron comprados por precio. Cristo pagó el precio en el Calvario y todos nuestros pecados fueron perdonados y fuimos perfectamente justificados en nuestro espíritu, pero nuestra alma y nuestro cuerpo necesitan ser impactados y tocados por lo que hay en nuestro interior, y eso es a través de la preciosa y maravillosa palabra y la revelación del Espíritu Santo revelándonos la palabra. Segunda de Pedro 3:18, entonces dice: debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. No podemos crecer en el conocimiento de Cristo sin crecer en la abundancia de su gracia y en el regalo de la justicia que pertenecen a Cristo. El regalo de la justicia de Cristo depende o tiene que ver con la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. La abundancia de gracia tiene que ver con la misma esencia de Cristo, porque Jesús es la gracia y Jesús es la verdad. La gracia y la verdad vino con Jesucristo, dice el primer capítulo de Juan. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo había entendido que nada valía la pena sino conocer a Jesús en una nueva, viva y genuina relación con Cristo. Dice: de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. En algunas versiones son más estrictas y dice: lo tengo todo por estiércol, por ganar a Cristo. Es decir, Pablo había desechado y considerado todo lo que él era y todo lo que había conseguido humanamente hablando o religiosamente hablando como basura. El 9 dice: y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, como lo hacen los religiosos, como lo hacen los orgullosos o los soberbios, como lo hacen los que no creen en Jesús ni creen en la necesidad de ser salvados, que creen en su propia justicia. Así es este mundo. Dice: o no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios a través de la fe. Y el versículo 10 dice: para conocerle a Él, conocer a Jesús y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo hecho conforme a su muerte. Aquí simplemente hago un paréntesis: todo aquel que genuinamente haga un compromiso con el Señor y quiera no solo conocer su voluntad, sino seguir su voluntad y completar su voluntad, va a tener adversidad. Y la adversidad no tiene que ver con todo aquello que Cristo ya nos redimió. Por un lado vemos enfermedades, escasez, problemas de salud, problemas mentales, problemas emocionales, vemos maldición, culpa, condenación, pero de todas estas cosas ya fuimos redimidos y trasladados al reino de Cristo. Así es que si alguna de estas cosas quieren seguir cohabitando en ti, tienes que entender y creer correctamente para desecharlas, resistir el mal. Todas estas cosas tienen que ver con el mal. Todas estas cosas tienen que ver con el mal. Así es que no permitas ni te duermas permitiendo que estas cosas que te hacen daño, que te hacen mal y que quieren llevarte a la muerte, sigan habitando o cohabitando contigo. Empieza a resistirlas, empieza a creer y entender correctamente que tienes poder y autoridad en el nombre de Cristo, porque el diablo ha sido vencido y avergonzado públicamente en el Calvario. En la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, Cristo venció a toda autoridad, a todo demonio, al diablo mismo, y está debajo de nuestros pies, no tiene ninguna autoridad. Así es que no te permitas o no permitas ser engañado. Pero vive ahora en la vida de Cristo. Pero cuando el apóstol Pablo habla acerca de tribulaciones o persecuciones, es por causa del evangelio, por causa de ser cristianos, porque el diablo viene a decirte mentiras. Esa es la tribulación, porque el diablo viene a que a través de las personas te menosprecien, te vituperen, te hablen en contra tuya por causa de que tú eres un creyente, por causa de que permaneces en la palabra, por causa de que permaneces en la fe de Cristo. Dice la Escritura que si alguna obediencia debemos de tener es obediencia a la fe, obediencia a la verdad. Y esto es muy interesante porque no fuimos llamados a obedecer la ley, pero la obediencia debe ser un fruto que emana de nosotros. Pero es un compromiso, porque si tú y yo fuimos llamados a obedecer la fe, obedecer la verdad, tiene que ver con aprender a aborrecer el mal para apropiarnos de todo el bien que ya nos ha sido concedido por gracia en Cristo. Lo voy a poner de esta manera mejor. Es aborrecer el mal que se encuentra en este mundo
para obedecer, resistir al mal y aborrecer al mal que se encuentra en este mundo, pero para obedecer a la gracia, a la verdad, a la justicia que es en Cristo Jesús, que ahora mora en nuestro espíritu. Así es que la única manera de que haya armonía en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo es cuando nosotros obedecemos a la verdad como resultado, como fruto, porque nos conviene. Obedecer tiene que ver con resistir, rechazar lo que nos afecta, lo que nos trae problemas, lo que nos quiere llevar a la muerte, para apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia, para conocer la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Es bien importante que podamos concebir esto, y no es la obediencia a las reglas, no es la obediencia a las exigencias, de ninguna manera es obediencia a la ley. La ley ha sido cumplida ya en nosotros porque estamos en Cristo. Pero no podemos andar por ahí como muchos que dicen que Dios está de tu lado, Dios tiene el control, Dios es bueno y sabe lo que estás pasando y Él te va a ayudar. Es que si tú y yo no somos obedientes a la fe, como dice la Escritura en Hebreos, que también el pueblo de Israel recibió el Evangelio, recibió la palabra de poder, pero no les aprovechó porque no añadieron fe a la palabra que escucharon. Nosotros fuimos llamados a la obediencia de la verdad, a la obediencia de la fe. Es decir, las cosas no suceden en automático. Tú, si eres un creyente nacido de nuevo, eres hijo del gran rey, eres hijo de Cristo. Y si Cristo mora en ti, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero esto tienes que creerlo, esto tienes que recibirlo, esto tienes que ponerlo en ejercicio. Y si nosotros no lo hacemos, entonces no podremos aprovecharnos. Vamos a ser engañados y vamos a quedar vulnerables. Gloria a Dios que nuestra relación con Dios es perfecta por causa de Cristo y que no puede perderse. Porque dice la Escritura que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero en este mundo sí podemos sufrir pérdida si no obedecemos a la fe, si no obedecemos a la verdad. En otras palabras, si no hacemos lo nuestro, y lo nuestro es creer la palabra. Y para creer la palabra tenemos que venir a ella y que el Espíritu de Dios nos la revele. Marcos capítulo 5. Acompáñeme por último a leer una historia extraordinaria en Marcos capítulo 5 a partir del versículo 22. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas. Hay mucha, digamos que información e inclusive revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas para que podamos discernir toda una serie de extraordinarias enseñanzas. Pero vamos a ver algo muy particular que tiene que ver con que Jesús es el primero, que Jesús es el último y que Jesús es el centro de nuestras vidas, o que Jesús quiere ser el centro de nuestras vidas. No el dinero, no las emociones, no la voluntad humana, no los deseos de la carne, no los deseos de los ojos, no la vanagloria de la vida, pero Cristo Jesús. Y dice la Escritura en el versículo Marcos 5, 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y dice la Escritura que, versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Era un religioso muy importante, era el encargado o era el principal de la sinagoga, se llamaba Jairo. Y luego que vino, y luego que lo vio, es decir, él vio a Jesús, se postró a sus pies. Este era un religioso, cualquier religioso que se acercaba o escuchaba de una manera genuina a Jesús, o cualquiera que quisiera acercarse a Jesús para seguirle, se convertía en enemigo de los fariseos y lo podrían expulsar y echar de las sinagogas. Pero aquí no solo era un feligrés, por decirlo así, sino era un principal de la sinagoga. Y él vino y vio a Jesús y se postró a sus pies. Y aquí podríamos hablar de las virtudes de Jairo, porque Jairo decidió echar a un lado lo que él era, su posición política, religiosa, o su posición de soberbia,
y se postró ante Jesús. Y aquí podríamos hablar de una virtud de Jairo, pero lo que quiero hacer enfatizar es la virtud maravillosa y gloriosa de Jesús. Porque ante Cristo, dice la Escritura, cuando Jairo lo vio, se postró a sus pies. Cuando Jairo tuvo un encuentro con Cristo, se postró a sus pies. Y dice la Escritura, versículo 23, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, está muriendo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y para que viva. Así que Jairo no solo vino a Jesús con incertidumbre, pero vino a Jesús con la seguridad de que Jesús tenía el poder para sanar a su hija. Vino a rogar a Jesús. Aquí Jairo quizá reconocía que la religiosidad rechazaba a Cristo. Y quizá Jairo pudo haber pensado que era necesario saber si Jesús quería venir con él para sanarle. Pero sabemos que Dios es bueno y que en el diseño del mensaje del Evangelio a través de nuestro Señor, amado y precioso Salvador Jesucristo, Él vino a salvar a toda la humanidad. Él vino a sanar a todos los enfermos. Ningún enfermo que vino a Jesús con fe quedó en su enfermedad. Todos los enfermos que vinieron a Jesús fueron sanados. Todos. Dice la Escritura que Jesús no pudo hacer muchos milagros, sino sanó a unos pocos cuando fue a su tierra, porque no creían en Él, por causa de su incredulidad. Pero ahí no era que no quiso, sino que no pudo, dice la Escritura, porque la incredulidad resta o merma la operación de la fe. Pero aquí vemos que Jairo vino y le rogaba a Jesús que viniera para tocar a su hija, para que su hija fuera salva y entonces viviera. La palabra que utiliza Jairo, o la que viene en la Escritura en el griego cuando dice, ven para que ponga las manos sobre mi hija y sea salva, es la palabra sozo, que no solo habla de salvación, pero habla de salud y de restauración física. Así es que la Biblia utiliza aquí en el griego la palabra sozo. Pudo haber utilizado la palabra sanidad, ven a sanar a mi hija, pero aquí Jairo utilizó la palabra sozo, que es una palabra más completa. Y Jesús, dice la Escritura, fue con él y le seguía una gran multitud. Aquí vemos entonces que en el principio era Jesús. Y vino Jairo, y cuando lo vio, se postró ante la gloria de Jesús. Muchos pueden tener un encuentro con Cristo, o pudieran haber tenido un encuentro con Cristo en lo físico. Pero si seguían teniendo sus ojos religiosos o sus ojos llenos de incredulidad, no iban a ver sino al hijo de José y María, como lo dice la Escritura, que algunos veían y decían, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es este el hijo de María? ¿Que sus hermanos y sus hermanas no están entre nosotros? Así es que cualquiera que venga a conocer a Jesús, filosóficamente, doctrinalmente, religiosamente, nunca podrá ver la gloria y magnificencia de Cristo como aquí la estaba viendo Jairo. Tan es así que cuando vio a Jesús y estuvo delante de él, se postró. Y nosotros hemos postrado nuestras vidas y nuestros corazones a Cristo cuando le reconocimos, cuando tuvimos un encuentro con Él, y es menester de permanecer de esta manera, postrados ante Cristo, es decir, no defendiendo nuestro señorío, sino el señorío mismo de Jesús, para nosotros vivir la vida de Cristo, o para que Cristo viva su vida a través de nosotros. Dice, pero una mujer, es decir, ya iban allá, Jesús no solo inicia, sino en el camino sigue junto a Jairo. Jesús sigue junto a Jairo. Dios dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y aquí utiliza otra vez la palabra sozo. La mujer decía, si toco su manto, seré completamente sana.
Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestiduras? Sus discípulos le dijeron: La multitud te aprieta y tú dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, se postró, vino a Jesús y se postró una vez más. La misma actitud. Primero buscó a Jesús y tocó su manto. Hay quien dice que tocó la parte inferior de su manto, porque llegó ella entre la multitud, se pasó entre la multitud y tocó el borde de su manto. Y después dice que la mujer se presentó a Jesús cuando Jesús buscaba saber quién le había tocado. Y entonces la mujer le dijo toda la verdad. La mujer se postró ante él, ante la magnificencia y la gloria de Jesús. Dice la Escritura, sabiendo lo que en ella había sido. Y lo que en ella había sido era que la mujer había tocado la gloria de la persona divina de Jesús. La mujer había no solo tocado la gloria, la virtud, tomó de la virtud de la persona divina de Jesús, pero ahora estaba delante de Cristo, postrada ante él, hablándole y diciéndole toda la verdad. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Y nuevamente utiliza la palabra sozo. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz y queda sana de tu azote. Recuerde, la salvación y la paz son nuestras ahora. La salvación tenemos en Cristo y la paz es porque hemos sido justificados, perfectamente justificados. Tenemos paz para con Dios y Cristo, ahora que es nuestra paz, la paz de Cristo mora en nosotros para gobernar nuestras vidas y nuestros pensamientos. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Aquí viene un ataque del enemigo. Aquí viene una poquita muestra de cómo el enemigo viene a engañarte, cómo el enemigo viene a vituperarte, cómo se presenta, cómo la adversidad se presenta. Porque imagínate, Jairo había hecho todo y Jesús venía con él para que su hija fuera sanada, y a medio camino, por decirlo así, vienen y le dicen a Jairo: tu hija ya murió, ya no molestes al maestro. Pero aquellas personas que vinieron a Jairo, ¿quiénes eran? ¿Acaso eran Dios? Cuando alguien venga a hablarte de quién eres, cuando alguien venga a hablarte de qué es lo que debes hacer, cuando esté fuera de lugar, porque recuerde, nosotros como padres enseñamos, disciplinamos, conducimos a nuestros hijos. No estoy hablando de esa ocasión, pero estoy hablando que cuando alguien a ti venga y te diga lo que tú eres y esto difiera de lo que Dios dice que tú eres, cuando alguien venga y te diga que tú hagas y esto difiere lo que Dios te ha dicho que tú hagas, así es que tú debes de entender y considerar que las personas no son Dios. Es más, los mismos hechos no son Dios. Es más, los mismos padecimientos, tu mismo cuerpo y tu misma alma no son Dios. Así es que si Dios te ha dicho algo, tienes que seguir postrado ante la magnificencia y la gloria de la persona divina de Jesús y de su palabra. Porque si Él ha dicho que tú eres, es porque tú eres. Y lo que Él dice que eres, eso es lo que eres. No porque Juan, no porque Pedro, no porque Armando, no porque Lucía, no porque Margarita, no porque María vengan y te digan. Pero pueden ser tu misma familia, o pueden ser los gobiernos, o pueden ser las circunstancias que quieran decirte quién eres y qué hagas. Ya lo vimos tiempo atrás en la pandemia, diciéndote qué hicieras, y todos los creyentes, no estoy hablando quizá del 100%, pero al menos un 90-95% sometiéndose, postrándose ante el temor, ante el diablo, ante las circunstancias, en lugar de reconocer a Cristo y su persona divina y el poder de su palabra y el poder de su resurrección y el poder de su unción y el poder de su Espíritu Santo y el poder que nos ha dado en su nombre, en su presencia.
Así es que vinieron a decirle a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero ¿quiénes se creen que son esas personas que vinieron a Jairo? Si fue uno, fueron varios. ¿Quiénes? Pero si Cristo mismo, la vida misma, la resurrección y la vida, el Cristo, el Señor mismo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos y agua viva. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. No solo hablaba, pero manifestaba su gloria y su poder de manera continua. Miles y miles y miles y miles de señales, prodigios y milagros. Y no solo sanidades, sino Jesús había resucitado de entre los muertos a muchos. Cuando el mismo Señor Jesucristo dio testimonio a los discípulos de Juan el Bautista de que Él era el Cristo a quien debían esperar, en quien debían confiar, dice la Escritura que en esa misma hora que los discípulos estaban ahí, enviados por Juan el Bautista, cuando Juan estaba en cárcel y estaba a punto de ser sacrificado, el Señor Jesucristo hizo muchas sanidades, prodigios y milagros y resucitó a muertos. Así es que, ¿quiénes eran estas personas que venían a amedrentar, que venían a hacer que Jairo claudicara, que Jairo renunciara a su propósito? No son nada, ni son nadie. Las personas no son nada, ni son nadie para querer o para tener el poder para que nosotros renunciemos a Cristo y a la fe y a la abundancia de gracia y al regalo gratuito de su justicia. Así es que no te dejes engañar. Nadie tiene el poder para quitarte lo que es tuyo. Y mucho menos tiene el poder para decirte lo que eres. Si tú has entendido que Dios te ha dicho lo que tú eres, en Cristo Jesús. Claro, por supuesto que en Cristo. Por eso necesitamos abundar en Cristo, necesitamos abundar en su palabra. Por eso no podemos conocer a Jesús y a su persona divina si no es a través de la revelación de la palabra maravillosa. Que el Espíritu Santo está listo y disponible las 24 horas del día, todos los 365 días del año, hasta que Cristo venga por nosotros. Disponible, listo, la palabra. Debemos darle gloria, honor y alabanza a Dios, porque Él permite que aún tengamos disponible la Escritura, no solo ahora en la tecnología, pero recuerda, es más segura cuando la tenemos en nuestras manos, la palabra escrita. Vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús le dice: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas. Cuando alguien venga y te diga algo, no temas. Cuando las circunstancias te digan algo, cuando el doctor te diga algo, no temas, no temas. Cree solamente. Y cuando te habla de creer, si quiere venir temor o si quiere venir inseguridad o cualquier cosa a tu vida, ve a la palabra, recurre a la palabra, recurre a lo que la palabra de Dios te ha enseñado y permite que el Espíritu Santo la vivifique en tu corazón, y entonces el temor se irá y tú estarás en una posición de fe, porque la fe, la medida de fe nos ha sido concedida, nos ha sido dada, y debemos estar en una posición de fe. Esta es la verdad del creyente. El creyente que no está en una posición de fe está vulnerable. Y las cosas no van a venir, las cosas de bendición no van a venir. Y las cosas de bendición que vienen de manera orgánica no necesariamente es porque estás en una posición de fe. Pero si quieres vivir en la plenitud de Cristo, necesitas mantenerte en la posición de fe, que es la palabra. Ahora, es importante que entendamos que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios no nos juzga y que Dios no nos culpa y que Dios no nos castiga si nosotros nos descuidamos un poquito. No fuimos llamados a descuidarnos, no fuimos llamados a renunciar, no fuimos llamados a caminar hacia atrás, hacia adelante. Pero si por alguna situación nos equivocamos, Dios es bueno y Él nos respalda siempre y la bendición de Dios nos alcanza y nos sigue, pero debemos vivir en la plenitud de Cristo. A eso fuimos llamados. Y dice la Escritura: y no permitió que ninguno le siguiese sino Pedro, Juan y Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y había mucho alboroto porque la niña había muerto. Eso es lo que decían. Pero Jesús dijo: la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Cuando estés en ese clímax entre creer lo que Dios te ha dicho que eres, en creer lo que Dios te ha dicho que ya tienes, y que hay una línea muy delgada entre creer esto y vivir esto y lo que otros dicen o lo que tu cuerpo dice o lo que las circunstancias dicen, tú
necesitas permanecer, porque todas estas cosas se burlarán de ti. Te dirán, no, es que tú no eres así. ¿Qué no ves? ¿Qué no te has dado cuenta? ¿Qué no sientes? ¿Qué no ves las circunstancias y no te agachas? Te está lloviendo más que cuando está llovido. No sé cómo es la expresión, pero así son las circunstancias, así son los hombres, así son las familias o los familiares. Pero tú no permitas que si alguien se burla de ti, te doblegue. Pero mira lo que Jesús hizo. Dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a los que estaban con él, a los discípulos, y entró donde estaba la niña. Es decir, rechaza. No puedes caminar y permanecer en fe si estás permitiendo que otros se burlen de tu fe, que se burlen de ti. No, tienes que resistir, separarte de eso para afianzarte en la fe. Si Jesús no permitió, ¿quiénes somos nosotros para permitir que podemos salir adelante cuando estamos escuchando toda clase de incredulidad y de burlas? Esto nos ha pasado continuamente una y otra vez. Pero necesitamos que en lo poco ser hallados fieles para en lo mucho poder vencer. Y cuando hablo de vencer no significa que vayamos por la victoria. Estamos en la victoria, pero que la victoria se manifieste. Bien, y así es que dice Jesús. Sacó a todos y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levantó y andaba, porque tenía 12 años. Y se espantaron todos grandemente. Todo aquel que se escandaliza por la gloria de Cristo no tiene fe, no vive en la fe. Nosotros no fuimos llamados a escandalizarnos a Cristo. Por eso es muy importante que a través de la palabra concibamos toda la gloria de Jesús, para que ésta pueda manifestarse en nuestras vidas. Si nos escandalizamos por ver, si nos sorprendemos por ver cosas, es porque entonces estamos lejos de tener un conocimiento verdadero de Cristo. Tenemos que estar más cerca de la vida misma de Cristo, de lo que Cristo es y representa para nosotros. Y no me malinterprete, aquí ellos se espantaron porque eran incrédulos, porque se burlaban. Pero nosotros no fuimos llamados a ello. Y dice la Escritura, y Jesús les dijo que le dieran de comer y que no se supiese. Y aquí la obra terminada, completa y perfecta de Jesús nos ha dado esta libertad de poder vivir en libertad. Es decir, Jesús restituyó o instauró a esta niña para que viviera su vida normalmente. Nosotros fuimos llamados a vivir nuestra vida en Cristo como Cristo la diseñó. Así es que si algo que tenemos como importante es alimentarnos continuamente de la palabra de Cristo. Y recuerde, cuando leemos la Escritura, cuando nos alimentamos, cuando nos fortalecemos, no lo hacemos en nuestro espíritu ya es perfecto y está completo en Cristo. Lo hacemos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo y el Espíritu de nuestro nuevo hombre, que tiene la nueva vida en Cristo, debe de manifestarse y armonizar para vivificar mi alma y mi cuerpo en el nombre de Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo, y como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. Bendito tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza para ti. Señor, en Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Recibiendo la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que somos como tú eres, que somos la justicia de Dios en Cristo, que fuimos llamados a reinar en vida y que hemos recibido la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia de manera continua, declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.